Hola, tercera entrega de Pasaje a la Historia. Hoy voy a hablar sobre los comentarios supuestamente históricos que algunos vierten en los medios de comunicación, obteniendo una gran difusión, al margen de las críticas que posteriormente se le puedan hacer. Vaya por delante que no voy a hacer un comentario político, sino que voy a tratar de rebatir con datos históricos lo dicho en el acto que aparece en la fotografía y que pueden ver a través del enlace que aparece. Yo, para hacerlo más claro, he escrito lo dicho por el señor Ignacio Camuñas y haré dos análisis. Uno del lenguaje utilizado, porque en historia la narración es muy importante, el cómo se explican las cosas, y también un análisis de fuentes históricas para tratar de rebatir alguna de las cosas que dijo. Bien, dijo el señor Camuñas que la guerra civil es el fracaso de todos los españoles y si hay un responsable de la guerra civil directamente es el gobierno de la República. Bien, decir primero que la guerra civil es un fracaso de todos los españoles, bueno, puede ser un llamamiento, ¿no? Pero luego inmediatamente señala al culpable. De esto hablaremos en una diapositiva posterior. Continúa diciendo que y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esta cuestión y menos esta mañana. Bueno, no sé por qué esa mañana no quería debatir ni quiere debatir. Pero por lo que yo sé, o hasta donde yo sé, por los datos que tengo, el señor Ignacio Camuñas es un jurista con formación diplomática que fue ministro con un gobierno de Adolfo Suárez durante la transición. Y sobre el mundo de la historia, pues bueno, puede ser un aficionado, pero desde luego, tal como dice aquí, que otros muchos historiadores, ¿no? Como si él lo fuera, en fin, hay que tener cuidado. Piensen, por ejemplo, que yo dijera como historiador, ¿no? Que venga un amigo y me diga, oye, mira, he ido a 10 médicos y me han dicho esto. Yo digo, lo siento por lo que opinan otros muchos médicos, pero yo digo, o ingeniero, o químico, o cualquier otra cosa. Pero bueno, ya sabemos, como dije el primer día, que aquí todo el mundo sabe de historia y sabemos de fútbol, ¿no? Y también cada uno me dirá, tengo un amigo que está estudiando Derecho, ¿no? Y me dice, bueno, también pasa con los abogados y pasa con todos, ¿no? Bueno, continúa diciendo que, y por eso creo que es mejor y es menester olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando. Bueno, esto es una gran contradicción, porque ¿qué historiador quiere olvidar el pasado? Esto es un gran absurdo, ¿no? Y pero dice, y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y seis y la culpable de la guerra civil. Es decir, hay que hurgar en otro sentido. Si aparecen datos que te dicen lo contrario, mejor es olvidarlo, ¿no? Y luego dice, eso es mentira. Y añade, a mi juicio. Bueno, ahora intentaremos rebatir todo esto con datos historiográficos. Y por eso hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República y porque la República fue un fracaso que nos llevó al enfrentamiento entre los españoles. Bueno, ya digo que voy a tratar brevemente de rebatirlo, pero lo que me resulta curioso es el comentario, ¿no? De que, bueno, si uno gobierna mal, pues hay que montarle una guerra civil. Esto es lo que se viene a decir. Recuerdo cuando yo iba al cole hace muchísimos años, cuando era pequeño, la mayoría no pasaba, ¿no? Pero cuando era pequeño, yo aún pillé cuando salías a la pizarra y te equivocabas en una multiplicación y lo primero que te caía era una bofetada. Pues bueno, debe de ser esto, ¿no? Tú te equivocas a la hora de gobernar, según el señor Camuñas, porque hay que ver, habría que ver qué es esto de equivocarse o de hacer las cosas tan mal, ¿no? Y lo que mereces es un castigo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto, lo que quiero decir es que a la hora de hablar hay que tener mucho cuidado y sobre todo con la narración histórica, porque evidentemente aquí hay una intencionalidad política. Yo no voy a entrar en ella, ¿eh? Yo no voy a entrar en ella. Pero cuidado cómo se dice y cómo se utiliza la historia para obtener determinados objetivos. Eh, Vamos a ver esto del gobierno que dice el señor Camuñas, ¿no? ¿Qué gobierno lo hizo tan mal? Bueno, aquí he hecho un pequeño esquema con cuadritos, ¿no? De los gobiernos de la República antes de la Guerra Civil, entre abril de 1931 y julio de 1936.
Entre abril de 31 y noviembre de 33, lo que se llama el bienio republicano-socialista, por lo tanto gobiernos de izquierda, hubo 4 gobiernos con Manuel Azaña presidiendo 3 de ellos. Teniendo en cuenta que el primero es el gobierno provisional, por lo tanto, el del 14 de abril, que iba a durar hasta la conformación de las Cortes Generales que fueron después de las elecciones del 28 de junio. Por lo tanto, en puridad serían 3 gobiernos durante esos 2 años, presididos por la misma persona. Bien, vamos al periodo en que gobernó la derecha, porque gobernó la derecha en la República. La República es un sistema democrático en el cual hay unas elecciones y pueden presentarse partidos de izquierda y de derecha. Pues bueno, entre noviembre del 33 y febrero de 1936 gobernó la derecha en España. El gran partido de la derecha española era la CEDA y gobernó con el Partido Radical. Pues bien, hubo 12 gobiernos. 12 gobiernos. 6 con Alejandro Lerroux como presidente de gobierno, 2 con Joaquín Chapa Prieta, 2 con Portela Valladares, 1 con Martínez Barrio y otro con Ricardo Samper. Y finalmente las elecciones de febrero de 1936, donde triunfó el Frente Popular, de nuevo la izquierda, y hubo 3 gobiernos, 2 con Manuel Azaña y 1 con Casares Quiroga, por un motivo, porque Manuel Azaña pasó a ser presidente de la República en sustitución de Aniceto Alcalá Zamora. Son datos, son hechos indestructibles, históricos. La derecha gobernó. Entonces, ¿a qué gobierno se refiere el señor Camuñas que lo hizo tan mal? Si hubo alternancia de poder, eso sí, si hablamos de estabilidad de gobiernos, los datos hablan por sí mismos. Pero continuemos. Quisiera comentar brevemente el contexto internacional, aunque para esto les recomiendo muy mucho el canal que tiene el profesor Julián Casanova, que es un experto en estos temas y que tiene unas explicaciones absolutamente clarificadoras de lo que fueron los años 20 y 30 en Europa. Simplemente comentarles que he puesto 2 mapas, uno de 1919, donde aparecen todas las repúblicas democráticas que aparecieron en Europa tras la Primera Guerra Mundial y la desmembración de los imperios, sin olvidar que tenemos un gobierno autoritario en Rusia, después Unión Soviética. Y el siguiente mapa, 1940, donde todas aquellas repúblicas han desaparecido. Absolutamente todas, excepto la República de Irlanda. O bien bajo la bota nazi o fascista italiana por la Segunda Guerra Mundial, o porque ha habido elecciones, como en Alemania y en Italia, y han tomado el poder desde dentro, o porque se han producido golpes de Estado, como en España, y han tomado el poder. Es decir, todas las repúblicas, según el comentario del señor Camuñas, lo hicieron muy mal y por lo tanto fueron castigadas, por lo que parece ser. Es decir, lo que me quiero referir es que fue un fenómeno global de los años 30. La violencia no solo es en España o en Alemania, es en toda Europa. Lo que sí quisiera decir, y citando al profesor Casanova, es que si la República de Weimar o la República Española hicieron cosas mal, todo es opinable, lo que vino después fue infinitamente peor. Vamos a continuar con el tema de la derecha y julio de 1936, que quiere olvidar, el señor Camuñas quiere olvidar, y que no hay que hurgar en esto, ¿no? Y que luego afirma que es mentira, que tuvieron que ver en la conspiración y en la posterior guerra civil. Bueno, yo he puesto aquí una serie de datos que se pueden buscar y se pueden contrastar. Las conspiraciones del 32 y del propio febrero del 36, cuando después, el mismo día del triunfo del Frente Popular, el 16 de febrero, ya hubo intentos de llamar a la sublevación. Luego la estrategia de tensión para convertir al ejército en salvador de la nación, esto estaba presente, y luego el apoyo financiero, político y logístico a lo que iba a ser la sublevación contra la República. Había diputados de la CEDE implicados, había financieros, había empresarios, estaba el carlismo, por no hablar de Renovación Española, que había establecido contactos con Mussolini desde el año 32 para derribar al gobierno de la República. Pues bien, toda esta gente estaba vinculada a la derecha. No es
ni bueno ni malo, simplemente es un dato histórico que no hay que negar ni olvidar. Y por último, quiero hacer, bueno, es una fuente primaria, una fuente textual, son las instrucciones reservadas del general Mola, el director, el que organizó la sublevación, y por lo tanto entiendo que el señor Camuller no se atreverá a enmendarle la plana al general Mola, que nos escribe una serie o escribió una serie de instrucciones reservadas en torno al futuro golpe y después del golpe. El 25 de abril de 1936 dice que la conquista del poder ha de efectuarse aprovechando el primer momento, han de contribuir las Fuerzas Armadas y con la aportación en hombres, elementos de toda clase faciliten los grupos políticos, sociedades e individuos aislados que no pertenezcan a partidos, sectas y sindicatos que reciben inspiración del extranjero, socialistas, masones, anarquistas y comunistas. Por la izquierda. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser extremadamente violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Serán encarcelados, etc. etc. Una instrucción más, la del 5 de junio de 1936, donde se dice que se constituirá un directorio, se habla de suspender la Constitución de 1931, de cesar al presidente de la República y del Gobierno, defensa de la dictadura republicana, disolución de las Cortes y restablecimiento de la pena de muerte, etc. Para luego, un día después de la sublevación, el día 19 de julio de 1936, decir que es necesario crear una atmósfera de terror actuando con la máxima violencia. Yo aquí termino. Yo no quiero hacer ningún comentario político ni nada por el estilo. Simplemente quiero poner de manifiesto que el trabajo de los historiadores es un trabajo serio, es un trabajo responsable, es un trabajo lento, es un trabajo de investigación para llegar a conclusiones basadas en hechos, vamos a llamarle científicos. ¿eh? Nos basamos en fuentes primarias, nos basamos en el diálogo con otros compañeros y compañeras, vamos a congresos, y luego un minuto de televisión, 20 segundos de televisión, pues bueno, dejan ese trabajo en mantillas. Es más fácil hablar, es más fácil decir sin saber que el trabajo de años, ¿no? En las bibliotecas, en los archivos. Como he dicho, aquí termino, les dejo con una frase de Carl Sagan.